Por indicaciones del secretario de Salud, el Hospital General se reconvirtió en Hospital 100% COVID, es decir, para recibir solamente pacientes con este padecimiento. Desde el mes de abril solamente recibimos pacientes con enfermedad por coronavirus. La ocupación poco a poco se fue elevando, de modo que actualmente tenemos una ocupación que varía entre el 80 y el 90% desde hace un mes. Entonces el incremento del número de casos en la región, como en todo el país y en el estado, ha sido muy notable. Quiero decirte que el hospital atiende no solamente gente de nuestra jurisdicción, que tú decías aproximadamente 40 municipios, atendemos más o menos gente de 70 municipios del estado de Puebla, y actualmente, debido a que existe una línea COVID federal, pues de pronto nos envían pacientes del estado de Veracruz, una vez que los hospitales de su estado se han saturado y vienen solicitando la atención a este estado de Puebla. Y además reconocer que desde siempre esa zona del estado de Veracruz ha colaborado con Tezutlán a la economía, ¿no? Gran parte de esa gente viene aquí a Tezutlán a estudiar, a servicios médicos, a algunos servicios como tal de negocios y a muchas otras cosas. Entonces, históricamente Tezutlán ha sido el centro económico, cultural, educativo, social y sanitario más importante de la región serrano-costeña. Esto obviamente genera un incremento en el número de camas utilizadas. El hospital está trabajando de una manera muy intensa, un personal muy entregado, al que debo hacer mi total reconocimiento a todos y cada uno de aquellos que se quedaron a atender la pandemia, y que a pesar de que aproximadamente el 25% a 30% de los trabajadores que por decreto tuvieron que irse, aquellos que llegaron a suplirlos lo están haciendo de una excelente manera, y que los que se quedaron con todo el liderazgo del mundo han ayudado a solventar este momento tan difícil. Agradecer públicamente a todos y cada uno de los trabajadores que están entregando ahí su esfuerzo físico, su esfuerzo mental, su esfuerzo psicológico, y arriesgando literalmente la vida por los pacientes. Este 90% de ocupación del hospital, ¿qué tanto de pacientes representa? Sí, representa siempre más de 40 pacientes, llegamos a tener 45 y hasta 48 pacientes, que es un número alto, considerando que cada paciente que ingresa es un paciente que requiere de cuidados intensivos. Siempre decimos, son cuidados intensivos, algunos usan ventilador y algunos no, pero todos los que ingresan son pacientes críticos, son pacientes graves, es decir, no tenemos pacientes de los que llamamos verdes, es decir, gente con solamente fiebre, dolor de cabeza, un poco de dolor muscular. Ese tipo de pacientes no están en nuestro hospital, solamente tenemos pacientes con dificultad respiratoria, lo cual hace que sea un paciente que se dedica únicamente a cuidado de pacientes intensivos. Muy bien. Nos comentabas un momento, doctor, que el 30% del personal médico que laboraba en este hospital tuvo que ser enviado a sus casas porque son personas vulnerables. Sí, las personas vulnerables incluyen pacientes con sobrepeso, pacientes con diabetes, con hipertensión, con alguna otra enfermedad que baje sus defensas, como enfermedades de la colágena, artritis reumatoide, lupus eritematoso y algunos otros padecimientos, y desde luego las embarazadas. Entonces esto hace que todo ese grupo de personas en este momento no puedan atender pacientes con enfermedad por coronavirus, ya que son más susceptibles. Muy bien, ¿se cubrieron todas esas vacantes? Sí, las vacantes fueron cubiertas en su gran mayoría, sobre todo el personal de enfermería, que es muy, muy importante, y a su vez se contrató personal médico específicamente para atender. Este personal médico es personal joven, que desde luego tiene un estado inmune mejor que el de muchas de las personas que se fueron, y por lo tanto pues son muy útiles en el tratamiento de los pacientes. Muy bien. Ahora, ¿se han dado algunas situaciones, algunos comentarios de que si existe todo el material, de que si tienen todo el equipo necesario? Hay conflictos internos, obviamente se han registrado también. ¿Cómo se ha manejado esta situación? Ok, hasta el día de hoy los equipos de protección personal, que es un nivel 3, equipo de protección personal biológico, ha sido cubierto al 100%, a nadie le ha faltado. Creo que un número bien interesante del Hospital General de Tezutlán es que solamente hemos tenido 42 personas contagiadas, y de estas algunas se han contagiado afuera, no necesariamente en el hospital. Esto representa aproximadamente un 8% del total de trabajadores que tenemos actualmente dentro del hospital.
La cifra que en el mundo se maneja, vamos, en el propio país, es una cifra de aproximadamente 30%. Esto habla de la gran responsabilidad que ha tenido el gobierno del Estado en proporcionar todo aquello que hace falta para la protección biológica, y además también habla de la gran responsabilidad con la cual el personal lo ha utilizado. Y habla también de que es un personal que no se está exponiendo en la calle, porque también es importante decirlo. Los pacientes que nosotros recibimos no se contagiaron en un hospital, se están contagiando en la calle. Entonces quiere decir que ese personal de salud también ha sido muy responsable con su salida a la hora de ir a la calle. Muy bien, doctor, esta pandemia sí vino a poner a prueba a todos, al gobierno, al sector salud, a los políticos, a los propios ciudadanos. ¿Cómo ven ustedes que se está tomando esta pandemia de adentro hacia afuera? De adentro del hospital hacia la sociedad, quiero decirte que Texuglán ha sido un municipio muy responsable. Comparado con muchos municipios grandes, el número de contagios, si bien ha crecido en los últimos días, tuvo que ver con que había que ser responsables también con la economía. Hay que buscar un equilibrio importante entre la economía, entre lo sanitario y entre los aspectos psicológicos y emocionales. Quiero platicarte que hay gente que, por ejemplo, no ha salido y tiene muchísimo temor de salir a la calle. Estar encerrado 4 meses en casa ha sido muy difícil. Entonces, Texuglán ha sido bastante responsable al respecto como municipio. Tuvimos un brote que nos generó un incremento en el número de casos y nos convirtió de inmediato en un municipio que tuvimos que cambiar nuestro semáforo de amarillo a naranja. Pero a pesar de eso hemos logrado hacer una excelente contención. Si bien hay personal que está cansado, que critica a la gente que en la calle anda sin un cubrebocas, pues también hay que pensar si esa gente que sale sin cubrebocas a la calle lo hace porque no tiene para comprar un cubrebocas, porque realmente no le importa contagiar al de a un lado, ¿no? Entonces ahí hay dos cosas: un llamado a no criticar a aquellos que no pueden comprar un cubrebocas, un llamado también a aquellos que sí pueden comprar un cubrebocas y que no lo usan porque ese es su gusto, para que sean solidarios con nosotros. Una de las cosas más importantes que hemos estado platicando con el gobierno municipal es el hecho de que este es uno de los mejores momentos que hemos tenido los texutecos para estar unidos. Es un buen momento para dejar a un lado nuestras preferencias sociales, nuestras preferencias políticas, nuestras diferencias religiosas, culturales, para poder hacer un solo Texuglán. Este momento es el más importante para unirnos y trabajar lo mejor posible. Es el momento de hacer el llamado a los empresarios a que se unan, a que seamos responsables, a que cuidemos a nuestros trabajadores, los que tenemos trabajadores, a que vigilemos, a que podamos compartir con el de al lado eso que tenemos, quizás hasta una palabra de aliento, una palabra de solidaridad, porque está la gente que está sufriendo porque perdió su empleo. Está la gente que el empleo apenas le está alcanzando para la comida y ya vienen las clases y vienen las cuotas y ya está angustiada. Está la gente que invirtió mucho dinero en un negocio y que ahora mismo tuvo que cerrarlo y que tiene una pérdida económica de cientos de miles de pesos y quizás hasta de millones de pesos, ¿no? Está la gente enferma que tiene temor de salir y contagiarse. Está la gente que es más joven o que no tiene un nivel educativo adecuado y que no le interesa colaborar con la sociedad. Es decir, es un momento bien interesante para tratar de identificar a todos y que cada uno de nosotros mejore su actitud un poquito, y con eso nos ayudarán mucho como hospital, porque de verdad que si algo nos preocupa en el hospital es que llegue el momento en que nuestra capacidad de atención llegue al 100, porque lo único que nos queda es decir, no tenemos más lugar, no tendríamos más dónde ponerlos, o a lo mejor hay una cama, pero esa cama no tendría oxígeno, esa cama no tendría para medicamentos, esa cama no tendría el personal para atender a la población. Entonces es el mejor llamado, no solamente a los texutecos, creo que ese llamado es una obligación de los gobernantes a hacerlo a todo el país, a hacerlo en todos los estados, a hacerlo en todos los municipios. Es el momento en que los mexicanos debemos sacar la casta y dejar de pelear. En este caso los texutecos debemos buscar mucha solidaridad y buscar sobre todo llevarle a la gente esperanza de que vamos a salir adelante de esta pandemia. El mensaje es ser responsables y estar unidos. Ser responsables y ser solidarios, ayudar a aquellos que no pueden, ser responsables también con la microeconomía, que eso ayudaría muchísimo a activar a nuestra gente, les ayudaríamos mucho emocionalmente, no solo económicamente, y es un muy buen momento de estar juntos, ¿no? Es un momento de que los texutecos y la gente, no solamente de Texuglán, sino de toda la región serrano-costeña,
nos unamos para salir adelante, porque tengo claro que somos una región muy grande y este es el mejor momento para demostrarlo, para demostrar que somos grandes como personas, que podemos ser buenos teciutecos, que podemos ser buenos poblanos, que podemos ser excelentes mexicanos, que podemos hacer una gran región serrano-costeña para salir adelante en este momento de crisis. Una sociedad junta puede más que cualquier esfuerzo individual que hagamos. La sociedad en su conjunto unida, no importa que el gobierno no haga lo que le corresponde. No, desde luego, que la sociedad incluya al gobierno. Pensar que gobierno y sociedad son entes distintos es un grave error, ¿no? El gobierno está haciendo enormes esfuerzos monetarios, que la gente no los nota, pero la cantidad que se paga de recursos humanos, la cantidad que se paga de recursos en medicamentos, la cantidad que se paga en equipos de protección personal, la cantidad que se paga de oxígeno es altísima. Ya las cifras de cuánto cuesta tener un paciente en una terapia intensiva por más de una semana, nuestro gobernador las ha dado. Quiero decirte que un paciente que está 5 días en promedio debe estar gastando cerca de los 200,000 pesos, si le hacemos cuentas. ¿En un hospital privado? En un hospital público. Okay. La cantidad de dinero que gastan es altísima. Entonces el gobierno ha hecho esfuerzos muy grandes, pero si nosotros no colaboramos con el gobierno y esperamos a que sea el gobierno que nos resuelva todo, va a ser muy difícil salir adelante. No podemos culpar al gobierno ni podemos culpar a los demás de aquello que dejamos de hacer nosotros como personas. Decía, hay que ser responsables, hay que evitar que se propague. Si no tengo que salir, no salgo. Hacer compras para 2 o 3 días para así disminuir mis salidas a la calle, organizarme, disciplinarme, y aquellos que tenemos que salir a trabajar, pues buscar hacerlo con distancia, porque de ese modo podemos ayudar también a que se reactive la economía antes. Mientras nosotros no sigamos las reglas, la pandemia se va a extender por mucho tiempo. Entonces es responsabilidad nuestra acortar los contagios de todos nosotros, Independientemente de esto, bueno, también viene la cuestión psicológica, ya que no nada más la población, sino el sector, los médicos, los enfermeros, tienen temor también de ser infectados y de infectar a sus familias, de llevar el virus a sus casas. Sin duda, empiezan a cansarse emocionalmente, empiezan a cansarse moralmente y empiezan a cansarse físicamente, desde luego que tienen temor. Y quiero decirte que aunque se cansan, siguen ahí al pie del cañón. Una vez que entran, su instinto los devuelve a atender a los pacientes. Es increíble eso, tú los ves dando todo por ellos y eso realmente alienta y me hace a mí pensar que todos los demás podemos poner la parte que nos toca, ¿no? Si el personal de salud está arriesgando su vida, creo que vale la pena llamar a la gente a ser responsable, a que nos ayude, a que se ayuden ellos mismos, porque de verdad, si seguimos saliendo sin usar cubrebocas, si seguimos saliendo sin guardar distancia, si seguimos saliendo sin necesidad de salir, lo único que generamos es que se propague y que sea más grande el tiempo de la pandemia y por lo tanto no podamos reactivarnos. No es solamente eso. Y lo emocional, sin duda, necesitamos trabajar juntos, los hospitales, la sociedad y el gobierno, en un programa de apoyo emocional. También vamos a proponérselo a la presidencia municipal, vamos a proponérselo a DIF, que es una instancia que tiene los medios para poder, y desde luego a la sociedad para buscar el modo y apoyar a toda esa gente que hoy mismo está sufriendo en casa. Esa es una realidad. Lo primero que debemos entender es que para este virus no hay cura y no hay vacuna. Esa es la realidad de hoy. Ni hay cura ni hay vacuna. El estado de inmunidad, la buena alimentación, el descanso adecuado, es lo que nos da las mejores oportunidades para salir adelante. No hay secretos en la vida, ¿no? El hacer un poco de ejercicio aunque sea en casa, el buscar activarme, el no comer cantidades grandes de alimentos, el buscar los alimentos más sanos es lo que nos puede ayudar a salir adelante. No hay vacuna, no hay medicamento, si no seguimos las reglas esto va a continuar y no podremos regresar a lo más posible cercano a como vivíamos antes de iniciar la pandemia. Depende de todos y cada uno de nosotros, no solamente de los gobiernos, depende de nosotros como seres humanos. De ahí que requerimos estar juntos para tener esperanza y volver a esa esperanza una realidad y volver a la normalidad. Acciones como la que ha implementado el gobierno de Teciutlán, de que ya llevamos 2 domingos, de que se ha paralizado el comercio, se ha paralizado toda la actividad, se ha paralizado el transporte, ya viene el tercer domingo que también se va a aplicar y algunos municipios como Chutetelco ya también se están sumando a esta iniciativa. ¿Esto sí contribuye, sí ayuda? Sin duda, quiero decirte que
que anduvimos en 90% los días anteriores de ocupación. A partir de estas medidas empezamos a disminuir y el día de hoy ya anduvimos entre 75 y 80% esta semana de ocupación, es decir, sí lo notamos nosotros en el hospital, los números son día a día y el número de contagios sí se disminuye con acciones como estas. Sé que es difícil aceptar para un comerciante cerrar 3 días su negocio o cerrarlo un solo día, ¿no? Pero también es importante hacer saber que debemos ser solidarios los ciudadanos con ellos, debemos buscar en qué días van a estar abiertos, hacer una campaña excelente de quiénes atienden qué días, y estoy seguro de que la economía va a seguir activa. Tenemos que encontrar el equilibrio entre no devastar la economía y el número de contagios, porque es el único modo de regresar, no existe otro modo. Sin equilibrio económico, emocional y sanitario no podremos regresar. Por último, doctor, ¿cuántos muertos y cuántos infectados hay única y exclusivamente de Teciutlán? Es un dato que es imposible de saber, Beto. ¿Por qué? Porque muchos están falleciendo en casa, algunos están falleciendo en unidades hospitalarias privadas y algunos están acudiendo a unidades públicas. Los datos que se recaban los recaba IMSS por su parte, ISSSTE por su parte, la Secretaría de Salud por su parte. Y por ejemplo, si alguien muere por neumonía típica y yo hoy le pongo probable SARS o probable muerte por coronavirus y todavía no tengo el resultado, tardo más días en que regresen. Entonces el número oficial sale de un certificado de defunción que dice probable, y que por el gran número de pruebas que se hacen y porque hoy tardamos hasta 5 días en tener el resultado, es imposible conocer el número exacto en el día a día. Además, hoy los números ya no son tan importantes como el hecho de que hoy tú sabes, como ciudadano, que tienes un amigo, que tienes un vecino o que tienes un familiar positivo a COVID. Creo que hoy es más importante hablar de reactivarnos, de regresar, de ser responsables, que seguir hablando de los números. La incertidumbre va a continuar entonces, precisamente por eso, porque este virus sorprendió a todos. La incertidumbre está en todo el mundo, la incertidumbre continúa en el mundo. Los números que tú estás viendo, China dio por ejemplo un número de datos en un momento dado y después reconoció que tenía por lo menos un 30% más tanto de muertes como de número de contagios. Ahora están en rebrote, entonces esos números es muy difícil de conocer porque mucha gente se contagia y no acude a los servicios de salud, se queda en casa, la gente responsable se aísla, no sale, pide una consulta telefónica, una videollamada y así se atiende. Y ese control de consultas telefónicas o por videollamada no se lleva en los registros. Doctor, sabemos que bueno, este tema es muy amplio, no terminaríamos de hablar un buen rato, pero bueno, finalmente, ¿cuál sería el mensaje que usted le mandaría a las personas responsables, a los que no creen y a los irresponsables? Primero, no estoy seguro de que sean irresponsables, creo que hay una negación propia de la psicología. Creo que es una negación que entra en todas las personas, decir no existe cuando sabemos que sí existen, ¿no? Pronto tendremos testimonios de gente que podrá mandar ese mensaje y que padeció la enfermedad. Yo creo que el mensaje es unidad. Otra vez lo decías tú bien, ser responsables, aceptar que el padecimiento está, porque una vez que seamos responsables y lo aceptemos podremos actuar y de ese modo podremos reactivar nuestra economía, podremos disminuir nuestro número de contagios, nos dará tiempo de atender a la gente. Y necesitamos unidad, necesitamos ser una sola ciudad, una sola región, un solo estado, un solo país. Mientras no tengamos unidad, mientras no dejemos nuestras diferencias a un lado y estemos solamente viendo las cosas negativas de los de enfrente y criticando, no vamos a salir adelante. Necesitamos actuar, necesitamos tener esperanza de que vamos a reactivar lo económico, de que vamos a volver a la normalidad y de que nuestra salud va a estar bien o de que la gran mayoría de nosotros estará bien. Gracias, doctor.